confirman, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, doctor, se ve. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Anterior hemos visto la parte de biodegradación de las proteínas y luego de los aminoácidos. Ahora vamos a ver la parte de la síntesis, porque no se olviden que metabolismo es biodegradación y luego biosíntesis, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora lo que corresponde a la biosíntesis, inicialmente de los aminoácidos. Normalmente en los animales este proceso se denomina aminación. Aminación quiere decir fijar el grupo amino en una estructura orgánica. A la desaminación. La desaminación era eliminar el grupo amino del aminoácido, ¿no es cierto? Un poco retroalimentando, habían varios tipos de desaminaciones. Habíamos comentado la desaminación oxidativa, desaminación no oxidativa, desaminación deshidratante y transaminación. En todos los casos lo que se hacía era eliminar el grupo amino del aminoácido, ¿no es cierto? La aminación es lo opuesto, ya no elimina, sino más por el contrario, fija el grupo amino en una estructura orgánica. Y aquí tenemos una estructura general de ese proceso, donde tenemos un cetoácido, que es una estructura orgánica, al cual se va a fijar el grupo amino, el amoníaco en este caso, se va a fijar para que a partir del mismo originemos un nuevo aminoácido. De este aminoácido que es específico, es muy específico, podemos decir, un determinado tipo de que va a ser parte de la estructura proteica, ¿no es cierto? Ya son aminoácidos específicos que el organismo requiere. Entonces, no es muy complejo la biosíntesis de los aminoácidos, es más sencillo que la biodegradación de los aminoácidos. De las plantas, obviamente, se tiene lo que viene a ser el ciclo del nitrógeno. A diferencia de las plantas, los animales no pueden capturar directamente el nitrógeno, sino que obtienen el nitrógeno producto de la degradación de los aminoácidos en las desaminaciones y los utiliza de manera directa en la síntesis de nuevos aminoácidos. Sin embargo, este exceso de nitrógeno se debe eliminar. Habíamos visto también eso en una clase anterior, que este nitrógeno se elimina en forma de amoníaco, en forma de urea, de ácido úrico, pero no es posible almacenar fundamentalmente el nitrógeno, guardar en el organismo el nitrógeno, las alcalinas que este presenta. Bien, en el caso de las plantas tenemos una forma en la cual pueden captar nitrógeno. Por lo tanto, ellos no siguen este tipo de sistema de captación de nitrógeno como en el reino animal. Las plantas lo que pueden hacer es tomar el nitrógeno del suelo, lo van reduciendo desde nitrato hasta amoníaco. Este amoníaco luego lo pueden fijar en estructuras orgánicas para dar origen a nuevos aminoácidos. Estos procesos de oxidación o de reducción son facilitadas fundamentalmente por bacterias que se encuentran en el suelo, ¿no es cierto?, que producen la nitrificación, que de alguna manera o reducen el nitrógeno. El nitrógeno en el nitrato está con valencia más 5 y el nitrógeno en el amonio está con valencia de menos 3. Entonces, lo que hacen, la función de estas bacterias es el de poder oxidar o reducir. Por ejemplo, estamos aquí hablando acerca de bacterias anaeróbicas que producen la reducción de estructuras, como es el caso del nitrógeno. Tenemos otras bacterias, como es el caso de
Rhizodium, Acinetobacter, que también transforman de nitrógeno gaseoso a amoníaco. En la nitrificación tenemos otro tipo de bacterias como es nitrosomonas, que permite que se oxide el nitrógeno de -3 en valencia hasta +3. Y de +3 a +5 está dado por otro tipo de bacterias, el nitrobacter, en el suelo, que favorece ese tipo de oxidación. Entonces, las bacterias se encargan de poder transformar el nitrógeno a su estado en el cual vamos a poder absorber. Entonces, esa es, digamos, una ventaja que tienen las plantas respecto a los animales, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos el amoníaco, entonces estos los fijan en una estructura orgánica para dar origen a nuevos aminoácidos que ya serán parte seguramente de proteínas. Todo esto, que se denomina el ciclo del nitrógeno, corresponde específicamente a las plantas. Bien. Para la síntesis de proteínas se requiere de cierta información genética, porque las proteínas, al estar estructuradas por aminoácidos, en este caso es interesante e importante que esos aminoácidos presenten ciertas secuencias, cierto orden. Y ese orden es importante porque se va a traducir en que las proteínas van a cumplir una determinada función específica. Pueden ser enzimas, pueden ser anticuerpos, pueden ser estructuras de transporte, etc. Entonces, todo ello depende de cómo está constituido la proteína a partir de la secuencia de aminoácidos. Y esa información, obviamente, está dado a partir del DNA, información genética, que es transcrito a el RNA. El DNA que se encuentra en el núcleo, entonces, va a hacer un proceso de transcripción hacia el RNA, y como una suerte de molde con esa información genética, va a permitir la síntesis de proteínas específicas para determinadas actividades, incluso dentro del sistema inmunológico. No todos los anticuerpos tienen la misma estructura proteica para todas las enfermedades o presencia de virus, sino que estos son específicos. Entonces, esa información está almacenada en el DNA. Entonces, el mensaje genético se encuentra, decíamos, en el DNA, y mediante replicación, estos permiten pasar la información para que, en función de esa información, puedan sintetizarse estructuras proteicas. Entonces, a partir del DNA, se forma la molécula del RNA mediante la transcripción, ¿no es cierto? Se transcribe. No se olviden que el DNA es una estructura de doble hebra, ¿no es cierto? Y el RNA es una estructura de una hebra simple. Se debe de hacer la transcripción correspondiente. Además, el DNA, al ser como una suerte de información, un banco de información solo en el núcleo, no participa directamente en la síntesis, pero sí la réplica de esa información dado al RNA hace que pueda salir hacia el citoplasma, y a nivel del citoplasma, en algún otro organelo, fundamentalmente los ribosomas, síntesis de las proteínas. ¿Ya? Tenemos la presencia de algunas bases nitrogenadas que son parte de la estructura tanto del DNA como del RNA. Tenemos aquellas que dependen de las purinas, como es el caso de la adenina y de la guanina, y aquellos que derivan de la estructura de las pirimidinas, como es el caso de la citosina, timina y el uracilo. Ahora, nosotros sabemos que existen los pares, ¿no es cierto? Pares de bases nitrogenadas. El famoso ATCG, A, adenina, T, timina, C, citosina, G,
guanina. Entonces, estas son bases, estos son los pares de las bases nitrogenadas que siempre están presentes. Una adenina solamente se une con una timina. Hay una relación directa adenina-timina. Y una citosina con una guanina. Esto en el caso del DNA. En el caso del RNA, la timina es sustituida por el uracilo en el RNA. Entonces va a ser adenina, uracilo y se mantiene citosina, guanina. Ahora, el orden no influye mucho. No necesariamente es citosina, guanina. Puede ser guanina, citosina. Como en este otro caso puede ser uracilo, adenina o adenina, uracilo. Entonces, son las bases nitrogenadas que dan origen a ese tipo de estructuras en esta información genética. Entonces, como estamos hablando del apareamiento en la doble hélice del DNA, tendríamos que dentro del DNA tenemos ATCG o TACG, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener de esa manera. No vamos a tener nunca AC o GT. Siempre va a ser AT o TA. GC o CG. ¿Ya? Cuando se hace la transcripción del DNA al RNA existe una modificación y la modificación está fundamentalmente en la timina del DNA que se cambia por el uracilo. Entonces, en el RNA no existe la timina, sino existe el uracilo. Y en el DNA no existe el uracilo, solamente la timina. Entonces será AU, no va a ser AT, sino AU. GC se mantiene igual que en el DNA, GC se mantiene, ¿no? Luego tenemos TA, aquí no hay problema porque la timina es parte del DNA que se une con la adenina. Y CG. Entonces, esta es la transcripción de la información genética que va a ser la base para la síntesis de nuevas proteínas. Esto también juega un rol sumamente importante a nivel de los codones y los anticodones que tiene tanto el RNA mensajero como el RNA de transferencia. Vamos a verlo también eso en su momento. Y ese orden, ese triplete de bases nitrogenadas que se encuentran en el RNA son específicas para un determinado aminoácido, ya sea alanina, metionina, triptófano, etc. Entonces, dichas instrucciones se descifran a partir de lo que son los nucleótidos, ¿no es cierto?, que fundamentalmente se encuentran a nivel del codón y el anticodón que les decía. Esos tripletes de nucleótidos determinan qué tipo de aminoácidos se va a fijar de los 20 aminoácidos que conocemos. Entonces, ese orden va a ser sumamente importante. A esto se denomina la traducción, ¿no es cierto? La transcripción es el proceso en el cual la información genética va del DNA al RNA, la transcripción. Y la traducción es cuando la información genética que se encuentra en el RNA permite identificar el aminoácido que va a ser parte de una proteína. Esta traducción normalmente se da, decíamos, a nivel de los codones y los anticodones que vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, que va relacionado con los aminoácidos que constituirán posteriormente a la proteína. Este es un gráfico muy interesante que nos muestra justamente todo el proceso de síntesis de proteínas, ¿ya? Este va a ser el núcleo, y en el núcleo tenemos el DNA con dos hebras, ¿no es cierto? Y aquí vemos esas esferas, vamos a hacer un zoom para poder verlo de mejor manera. Tenemos estas esferas que son las bases nitrogenadas que se van uniendo. Y estas uniones son ATCG, ¿no es cierto? ATCG en ese tipo de pares se van uniendo
siendo este otro la estructura de carbohidratos que le está dando una forma de doble hélice al DNA. Llega un momento en el cual esta información genética del DNA debe ser transmitida a el RNA. Y vemos acá que el RNA, llamado RNA mensajero, ya es una sola hebra, a diferencia del DNA que tiene dos hebras, ¿no? Entonces, este es el momento, como pueden apreciar ustedes, en el cual se está haciendo la correspondiente transmisión de la información de una de las hebras del DNA hacia el RNA. Se van ordenando en función de los pares de las bases nitrogenadas. A, U, C, G, G, C y así sucesivamente, ¿no es cierto? De tal manera que este orden de bases nitrogenadas del RNA mensajero va a ser idéntico al de bases nitrogenadas del RNA de una de las hebras del. Y ahí, de manera simultánea, se está teniendo la información genética, porque estos tripletes que estamos viendo acá, tripletes se dice un juego de 3 bases nitrogenadas que corresponden a un aminoácido específico. Una vez que tenemos esta información ya escrita, ¿no es cierto?, del DNA al RNA, este sale hacia el citoplasma. Y en el citoplasma entonces se va a constituir como una suerte de molde o plantilla en función de las bases nitrogenadas que en los tripletes, como ven ustedes, este es el RNA de transferencia, ¿no es cierto? RNA de transferencia. Tiene aquí el triplete. Aquí vamos a hacer un zoom. Este es el triplete. Este sería el codón, donde tiene 3 bases nitrogenadas también. A, G, G. ¿Ya? Y esto entonces, este triplete de bases nitrogenadas debe coincidir perfectamente con el otro triplete que se encuentra en el RNA mensajero, como vemos a este nivel. Aquí tenemos un triplete del RNA mensajero AAU que va a relacionarse específicamente con el triplete, con el codón, ¿no es cierto?, del RNA de transferencia. UUA, entonces las bases UA, UA, AU son las que coinciden perfectamente. Y cuando a este nivel de estos tripletes de bases nitrogenadas coinciden, entonces quiere decir que este RNA de transferencia que está trayendo un aminoácido es válido, ¿no? Es válido. Aquí tenemos el otro RNA de transferencia en el ribosoma. Todo esto es el ribosoma 50 Weber, se denomina. Vamos a ver con calma, ¿no es cierto? Estos son los sitios aminoacílicos, se llama. Y en esos sitios aminoacílicos es donde se fijan los RNA de transferencia. Pero lo que me interesa en este momento es hablar de los codones y los anticodones. Codón y el anticodón, donde las bases nitrogenadas deben coincidir. C, G, G, C, U, A. Entonces coinciden en términos de los pares, lo que quiere decir que aquí se fija este RNA de transferencia y el aminoácido que está trayendo, fíjense ustedes, la alanina, es la que está trayendo, va a permitirse fijar a esta cadena de aminoácidos que en futuro será una proteína. ¿Ya? Entonces, esta información genética la obtiene, repito una vez más, del DNA en el proceso de pasar la información del DNA al RNA, ¿no es cierto? Aquí tenemos los codones, ese es el triplete de bases nitrogenadas, y aquí tenemos los anticodones. Todo esto se produce a nivel del citoplasma. Y el organelo que va a actuar, que va a participar de manera intensa en la biosíntesis de proteínas, se llama ribosoma. El ribosoma entonces va a ser una suerte de fábrica que permite sintetizar una proteína. ¿Ya? Los aminoácidos pueden estar así libres, producto de las aminaciones que habíamos visto anteriormente, y los RNA de transferencia, entonces,
de acuerdo a la información genética de bases nitrogenadas en el codón, toman al aminoácido correspondiente y estos entran a los centros o sitios aminoacílicos donde se fijan y ahí se producen los enlaces peptídicos y todo lo que habíamos visto. Este es un proceso dinámico permanente que va desarrollándose en la célula para sintetizar N cantidad de proteínas. Proteínas son específicas en función de las necesidades del organismo. Entonces, esa biosíntesis de proteínas requiere de algunas condiciones. Por ejemplo, se requiere de energía. Es necesario tener energía. Si no tengo energía para desarrollar este proceso, difícilmente va a producirse. Entonces, esa energía que está siendo generada por la mitocondria, con ATPs y todo ello, son importantes en este caso. También es importante la presencia de aminoácidos, precursores de aminoácidos que más adelante van a ser los constituyentes de la proteína, ¿ya? Si yo no tengo aminoácidos, obviamente no voy a poder estructurar los péptidos, polipéptidos y finalmente la proteína que habíamos ido viendo. También es importante las condiciones para la síntesis de proteínas, la necesidad de cambio proteico. Esto está dado a partir de, decíamos, de que las proteínas requieren ya ser sustituidas por otras proteínas. Por ejemplo, una enzima. Sabemos que una enzima es una proteína. Y si esa enzima pierde su eficiencia, sabemos que la eficiencia es la capacidad máxima de poder desarrollar la actividad enzimática, ¿no es cierto? Pierde esa capacidad, esa enzima ya de pronto, en vez de tener un 100% de rendimiento, tiene un 70%, 60%, entonces el organismo ve la necesidad de reemplazarlo. Entonces, esa es la necesidad de cambio. Cuando se tienen entonces estas condiciones, se inicia la biosíntesis de proteínas que están dadas en 4 etapas. La activación, iniciación, prolongación y terminación. ¿Ya? Activación, iniciación, prolongación y terminación. Vayamos a ver entonces la activación. La activación es un proceso en el cual se forma el aminoácido RNA de transferencia. Este aminoácido RNA de transferencia se está formando a partir del RNA de transferencia que tenemos y del aminoácido correspondiente. ¿Ya? Del aminoácido correspondiente. Esto requiere de energía que está dado por el ATP. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un pequeño break de unos 30 segundos. Vamos a dejar ingresar a algunos compañeros que están atrasados, por favor. No hay más solicitudes de ingreso. Ya. Continuamos entonces. Les decía entonces que la activación es la formación del aminoácido RNA de transferencia. ¿Y cómo esto se forma? Se forma a partir del aminoácido, cualquiera fuera el aminoácido, y el RNA de transferencia. Estos dos constituyentes se unen para formar una sola estructura llamado aminoácido RNA de transferencia. La unión del aminoácido con el RNA de transferencia requiere de energía, y esa energía está dado por el ATP. El adenosintrifosfato entonces se hidroliza y genera la energía necesaria para que estos dos constituyentes
se unan en uno solo. Y obviamente el ATP, al liberar energía, al hidrolizarse, nos queda como AMP más fósforo inorgánico. Esta síntesis requiere como activador al magnesio y enzima la aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Entonces, esta enzima hace que estos dos constituyentes se transformen en dos. Para que tengan una idea un poquito más clara, voy a recurrir a nuevamente a este gráfico. Es lo siguiente. Aquí es como que tenemos el RNA de transferencia. Es esto el RNA de transferencia. Y uno de estas esferitas son los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, para que este aminoácido se fije al RNA de transferencia, aquí, este ya es el aminoácido RNA de transferencia, donde tenemos el aminoácido, la alanina, y tenemos el RNA de transferencia, aquí está, ¿no? Entonces, cuando ya esos dos constituyentes se han unido, el aminoácido con el RNA de transferencia, a esto se denomina aminoácido RNA de transferencia. Esa es la activación. Entonces, inicialmente teníamos el RNA de transferencia sin el aminoácido. Y ahí tenemos un aminoácido. Entonces, para que ese aminoácido se fije al RNA de transferencia, requerimos de energía y se forme esto, que vendría a ser el aminoácido RNA de transferencia. Este aminoácido RNA de transferencia, entonces, transporta el aminoácido en cuestión hacia el sitio aminoacílico. Esta región se llama sitio aminoacílico. Es una región específica para que ingrese el aminoácido RNA de transferencia. Entre el codón y el anticodón coincidan perfectamente este triplete de bases nitrogenadas. Si no coincide, inmediatamente este aminoácido RNA de transferencia es expulsado, es eliminado. Pero si coincide, entonces el aminoácido que está trayendo se fijará a lo que va a ser la continuidad de esta cadena de aminoácidos, que es un péptido. Eso se refiere a la formación del aminoácido RNA de transferencia en la activación. Bueno, esto es lo que les he indicado, ¿cierto? Que el RNA de transferencia es como un adaptador, tiene el anticodón, y ahí se encuentra también unido lo que es el aminoácido, y que el anticodón con el codón deben coincidir para que se fije el aminoácido y permita la síntesis de proteínas. Es lo que les he indicado hace un momento. Luego, la iniciación. La iniciación se produce a nivel de los ribosomas, decíamos. Los ribosomas tienen dos partes, una unidad grande y una unidad pequeña. La grande se llama 50 Sveber, la fracción grande se llama 50 Sveber, y la pequeña se llama 30 Sveber. Son las unidades, ¿no? Entonces, el ribosoma está constituido por una fracción de 50 Sveber y 30 Sveber. Estos son como que están unidos, pero para la síntesis es como que se abren para permitir el ingreso del RNA mensajero. Y aquí quizás esta gráfica nos va a ayudar muchísimo para tratar de comprender eso. Tenemos, por ejemplo, el ribosoma. Esta fracción grande se llama 50 Sveber. Esto que estamos viendo acá, 50 Sveber. Y esta fracción que está por acá se llama 30 Sveber. ¿Ya? 30 Sveber. Entonces, es como que se abre, fíjense ustedes, se abre. Tenemos la fracción 30 Sveber y en esta fracción, a ese nivel, se fija el RNA mensajero. Aquí está una fracción, ¿no? RNA mensajero. Toda esa cadena con información genética que mediante la transcripción se ha fijado el DNA, el RNA. Y aquí tenemos el aminoácido RNA de transferencia. Aquí ya tenemos el aminoácido y el RNA de transferencia que se han unido. Entonces todo esto se llama aminoácido RNA de transferencia. Y aquí tenemos su codón.
UAC, el triplete que corresponde al codón, que debe coincidir con el anticodón perfectamente, ¿no? Con el anticodón correspondiente al RNA mensajero. Una vez que coincide perfectamente, la fracción 50 Weber del ribosoma se cierra, es como que hacen un sándwich más o menos, ¿no es cierto? Se cierra acá, para llegar a esta estructura, donde tenemos la fracción 30 Weber, la fracción 50 Weber, y entre las dos fracciones tenemos el RNA mensajero, este que está de rojo, que va a ser como una cadena que tiene toda la secuencia de bases nitrogenadas que en términos de tripletes corresponden a un determinado aminoácido. Como en este caso, AU, vamos a hacer un zoom para poder ver un poquito mejor. Ahí ya tenemos, ¿no es cierto? AU, UA y GC. Entonces coinciden perfectamente en las bases nitrogenadas del codón y el anticodón del RNA de transferencia con el RNA mensajero. Entonces, quiere decir que aquí corresponde a un aminoácido llamado metionina. Entonces se va a fijar acá. Pero aquí tenemos un espacio libre. Vean ustedes, un espacio libre. Y a ese espacio libre va a venir un otro aminoácido RNA de transferencia. ¿Ya? Este va a venir y se va a fijar a este nivel. Aquí se va a fijar. Y debe coincidir perfectamente la información del codón con el anticodón. Y una vez si coincide perfectamente, entonces permite que la valina se fusione mediante el enlace peptídico con la metionina. Aquí se está activando mediante el GTP, que es un factor de elongación, actúa como un elongador. Elongador quiere decir que va a hacer crecer la cadena. La prolongación se va a desarrollar en varios sistemas. Vamos a ver, aquí está. Voy a explicarles. Aquí podemos encontrar entonces la fracción 50 Weber y la fracción 30 Weber del ribosoma, el RNA mensajero, ¿no es cierto?, que está con su información genética. Y aquí en estas regiones están dos aminoácidos RNA de transferencia, ¿no? La metionina y la valina, que vamos a hacer un zoom para poder apreciar de mejor manera, ¿ya? Que los tripletes coinciden. UA, AU, CG, coinciden los tripletes, por lo tanto quiere decir que este sitio corresponde a la metionina. Y el otro triplete es CGAUGC, también coinciden los tripletes, quiere decir que aquí se debe fijar la valina. Entonces, ya en los sitios aminoacílicos se han fijado el aminoácido RNA de transferencia, lo cual entonces va a permitir que se forme el enlace peptídico, la metionina y la valina. Ya hemos hablado en qué consiste ese enlace peptídico, se forma el enlace peptídico, ¿verdad? Ya en un tema anterior hemos visto. Una vez que se ha formado el enlace peptídico a este nivel, se ha enlazado fuertemente, como es la estructura primaria de la proteína, de transferencia ya no tiene razón de estar acá, entonces sale, como ven ustedes, aquí está saliendo, ya sin el aminoácido, ya el aminoácido lo ha dejado porque ha empezado a formar a la cadena peptídica, ¿no es cierto?, con enlace peptídico. Entonces, este otro aminoácido RNA de transferencia que está de verde va a cambiar de posición, va a irse hacia el color naranja, como vemos acá, ha cambiado de posición. Y lo que está haciendo al cambiar de posición es dejar libre este espacio del aminoácido RNA de transferencia, o sea, el sitio aminosílico, para que entre otro aminoácido RNA de transferencia ahí. Y en el momento de ingresar, habrá que constatar que el codón de este aminoácido RNA de transferencia corresponda al codón, al anticodón del RNA mensajero. Si coincide, entonces se va a fijar a este nivel
e inmediatamente se va a producir el enlace peptídico de la valina con el otro aminoácido, ¿no? Vamos a ver por acá seguramente. Exacto. Aquí ya tenemos, por ejemplo, que ha coincidido aquí entre sus bases AU, AU, GC. Coinciden los tripletes, por lo tanto, el aminoácido se va a unir mediante enlace peptídico con el otro. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que este aminoácido RNA de transferencia de color verde ya no tiene sentido de ser, va a ser eliminado. Este que está de morado va a cambiar de posición y va a dejar libre este sitio aminoacílico para que un otro aminoácido RNA de transferencia ingrese. Y esto se va a repetir n veces y va a ir creciendo ya nuestra cadena, ¿no es cierto? Nuestro péptido va a ir creciendo. Aquí tenemos un péptido de 3 aminoácidos, ¿cierto? Va a ir creciendo. En función de la cantidad de aminoácidos que va a ser posible que constituya la proteína. Una vez que se ha llegado ya a la parte final, aparecen unos codones llamados stop o sin sentido. Unos codones son unos tripletes sin sentido o stop, que normalmente tienen esta composición: UAA, AUG o UGA. Estos tripletes, que pueden ser de estas tres formas, se encuentran en el RNA mensajero. A este nivel ya no es posible fijarse un aminoácido RNA de transferencia. Estos son como dice su nombre, stop. Ahí se detiene la síntesis y se activan los factores de operación para que todo aquello que estaba constituyendo este complejo de síntesis proteica se descomponga. Y eso vamos a ver acá, ¿no es cierto? Eso vamos a verlo aquí. Tenemos, vamos a ver por acá. Entonces, que se estaba formando la cadena polipeptídica y de pronto ya UGA ha aparecido el anticodón, ¿no es cierto? Y con esa secuencia que entonces ya no permite que pueda ingresar más aminoácido RNA de transferencia. Por lo tanto, se activa el factor de liberación. Lo que hace es como destruir todo este complejo que se ha formado. Es decir, deja libre a la proteína, como vemos acá, deja libre, en este caso, al polipéptido. Luego, deja libre también a aquello que viene a ser el RNA mensajero, que ha sido el que ha servido como plantilla para la síntesis del péptido. Deja libre la fracción 50 Weber y 30 Weber del ribosoma. Y entonces es como que se ha descompuesto, todos los componentes se han liberado del complejo de síntesis proteica, porque ya se ha formado el péptido, el polipéptido correspondiente, ¿no? Ahora, estos constituyentes estarán por ahí libres, seguramente la fracción 30 y 50 Weber se volverán a unir para formar el ribosoma, que en un otro momento será el motor, será el lugar, la fábrica de síntesis de proteínas. El RNA mensajero seguramente va a liberar sus bases nitrogenadas y va a ser la materia prima para el nuevo RNA mensajero que se va a estructurar a partir del DNA en el núcleo, ¿no? Este es un resumen de todo lo que habíamos visto desde lo que viene a ser la iniciación, donde tenemos la fracción 30 Weber, el RNA mensajero, el aminoácido RNA de transferencia, cambio de posición, la fracción 50 Weber se va a fijar al sistema teniendo el complejo para la síntesis de proteínas. Esto que está de color blanquecito son los sitios aminoacílicos, lugares donde se fijan los aminoácidos, los RNA de transferencia, ¿no? En el alargamiento, lo que decíamos, se forman en base a que los codones y anticodones, los tripletes de bases nitrogenadas coincidan perfectamente, permitiendo el enlace peptídico.
Una vez que se ha formado el mismo, se hace un movimiento liberando ya este RNA de transferencia. Se unirá más adelante con otro aminoácido. Un nuevo aminoácido RNA de transferencia ingresa al sitio aminosílico, coinciden a nivel de las bases nitrogenadas, o sea, a nivel del codón y anticodón, entonces se forma el enlace peptídico. Y otra vez se recose, ¿no? Este saldrá libre, este otro RNA de transferencia vendrá acá, y un nuevo aminoácido RNA de transferencia ingresará. Esto se va a producir N veces, hasta que aparecen los factores de liberación, a partir de la secuencia de estos tres bases nitrogenadas que ya no permiten la síntesis de la cadena, ¿no? Se deja libre entonces el polipéptido, se deja libre la fracción 30, 50 Weber, el RNA mensajero, y luego, bueno, va a iniciarse nuevamente para sintetizar otra proteína. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es el mismo gráfico que acabamos de ver. Aquí estamos viendo cómo se está formando el péptido correspondiente, ¿no? Entonces, una vez que se ha liberado la proteína, esa proteína ya va a cumplir una función específica. Es una proteína que puede ser una enzima, puede ser parte del sistema inmunológico, puede ser una proteína de transporte, etcétera, ¿no? Tienen muchas, pero muchas funciones que puede lograr tener esa proteína, porque las proteínas, en función de la información genética, son específicas para ciertas funciones. Aquí también vemos lo que vendría a ser un cuadro general, un resumen de lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos los aminoácidos, los RNA de transferencia, se están formando los aminoácidos RNA de transferencia. Aquí vemos la información genética que se tiene del DNA con el RNA. Ese RNA nos sirve de una plantilla para poder hacer la síntesis correspondiente. Es un gráfico un poco más holístico de lo que viene a ser la síntesis de los péptidos, proteínas, etc. Este es también lo mismo, ¿no es cierto? Es el mismo tipo. Tenemos aquí el DNA y la transcripción al RNA mensajero. El RNA mensajero sirve como una suerte de plantilla. Acá tenemos el ribosoma, acá tenemos los RNA de transferencia, tenemos por ahí los aminoácidos, forman los aminoácidos RNA de transferencia. Es lo mismo. Aquí se puede ver que esto es la transcripción, donde el DNA pasa la información al RNA, y la traducción es cuando el RNA permite sintetizar a la proteína, ¿no? Hay algunas enfermedades que están asociadas a las proteínas, por ejemplo, la hidroxilasa de fenilalanina genera la fenilcetonuria, degradación de la fenilalanina y la tirosina, ¿no? La oxidasa de homogentizato, también llamado alcaptonuria, la tirosinasa da origen al albanismo. Entonces, la fenilcetonuria, PKU también, se presenta por el cambio de la fenilalanina por tirosina, suficiente un cambio de aminoácido para que dé origen a esta enfermedad. La enzima es la hidroxilasa de fenilalanina que produce esa alteración. Puede ser un efecto genético. La acumulación de la fenilalanina y sus metabolitos pueden ser los causantes de esta enfermedad, ¿no? Que produce un retardo mental, produce condiciones en las cuales no es posible desarrollarse cognitivamente. El tratamiento consiste en una dieta baja de fenilalanina y un monitoreo hasta los 10 años. La alcaptonuria es otra enfermedad donde es el cambio de la homogentizato a maleidin acetato.
medios raritos que tenemos, ¿no? La enzima que produce este daño está dado por la dioxigenasa de homogenizato, ¿no? La acumulación entonces del homogenizato en grandes cantidades pueden ser eliminadas. El producto es oxidado dando una coloración negra a la orina, ¿no? Por la irritación. Las personas son susceptibles a desarrollar alguna forma de artritis como una primera enfermedad genética asociada justamente a esta deficiencia de enzima. Son problemas que se van presentando de las muchas en lo que viene a ser la parte de las proteínas. Si bien las proteínas no son importantes para el aspecto energético como los carbohidratos, pero sí es importante para otros aspectos para el organismo, ¿no? El albanismo, producto de la fenilalanina, se convierte en tirosina. Esta tirosina es precursora de la síntesis de la melanina, el pigmento que le da una coloración más oscura a la piel, ¿no? Entonces, también en eso ocurre con el pelo, presente en los melanocitos. La deficiencia de la monooxigenasa de tirosina produce la inhibición de síntesis de melanina. Y entonces ahí tenemos lo que viene a ser ese cambio de coloración de la piel o el cabello. El recambio proteico es importante porque las proteínas no son estructuras que tienen una larga data, sino que en función de la intensa actividad, estas proteínas cumplen una función, disminuyendo su función proteica, son eliminadas ya de manera inmediata. Uno de ellos es, por ejemplo, los eritrocitos, que son proteínas, que son ferroproteínas, que tienen una vida útil, entre comillas, de 90 a 120 días. Después de ellos son susceptibles a recambio porque la capacidad de transporte, por ejemplo, de oxígeno, dióxido de carbono y todo ese intercambio gaseoso disminuye. Entonces son reemplazados por otro tipo de estructuras proteicas que garanticen en el ser vivo un funcionamiento óptimo dentro del aspecto biológico. Bien, jóvenes, con esto vamos a concluir el capítulo de proteínas. Esta última parte está enmarcado en lo que es la biosíntesis. Y para todo ello, entonces, es importante conocer todo ese camino que siguen las proteínas, los aminoácidos, en el proceso metabólico. Estamos hablando de un proceso metabólico. La siguiente clase vamos a empezar con el capítulo de metabolismo de lípidos, que son las moléculas que generan energía en mayor grado. Bien, vamos a quedar acá entonces. En unos minutos me encuentro en el laboratorio para hacer la práctica correspondiente. Entonces, quedamos acá, jóvenes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.